¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy dedicamos el programa a una tragedia sucedida en la Ciudad de México, en un kinder, el Matatena, de la colonia Extremadura Insurgentes. Se denuncia al esposo de la directora, Leopoldo Duarte Pereda, de haber acosado niños, abusado sexualmente de niños y niñas de 2 años de edad. Es un escándalo que hoy estalla en redes sociales, que preocupa a todos los padres, a las madres que tienen niños de esa edad y que no puede uno concebir cómo es posible que un asunto así, una tragedia así, pueda ocurrir. ¿Por qué las alarmas no sonaron a tiempo? ¿No hay protocolos en las escuelas? ¿No hay protocolos de parte de la autoridad para llamar la atención apenas algún indicio se presente y entonces pueda actuarse de inmediato? Hoy hablaremos de esta tragedia en el kinder Matatena y lo haremos con el abogado de las víctimas, con una de las madres de las víctimas, con especialistas en bullying y en acoso escolar y sobre todo con usted, que necesitamos esté alerta para que una cosa así nunca vuelva a ocurrir. Acoso sexual en la escuela Matatena. Ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Abrimos esta difícil conversación sobre el abuso sexual en el kinder Matatena, presentando a Mariana Tobar. Le agradezco a Mariana la valentía de estar aquí. Usted es madre de los niños en este colegio. Gracias. La salud. Gracias también por el espacio. Muchas gracias, Mariana. Y le doy también la bienvenida a Víctor Carrillo, abogado de las víctimas. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A ver, vamos a situar al auditorio para que conozca el caso. Ha estado ya en diarios, el periódico Reforma publicó algunas notas, ha sido mencionado en un par de blogs, pero le voy a pedir, Víctor, que con el mayor oficio del abogado nos diga de qué están acusando al señor Rafael Leopoldo Duarte Pereda. Le entiendo, es el esposo de la directora del kinder Matatena, y la denuncia es contra él por abuso sexual. Si nos cuenta con detalle, por favor. Claro, bueno, los padres tienen un primer contacto con nosotros, ya habían ellos presentado la denuncia, ya habían ellos presentado a los menores, ya se habían practicado algunas diligencias dentro de la integración de esta averiguación previa y posteriormente a esos actos se acercan con nosotros. A ver, lo detengo aquí. ¿Cuándo presentaron la denuncia los padres? 8 de abril, viernes 8 de abril. Viernes 8 de abril. Así lo es. hicieron con otro abogado. Desconozco cuál haya sido su asesoría en ese momento. ¿A partir de qué fecha usted toma el caso? 11 de abril. Dígame exactamente la causa penal, cómo está, Así es, cómo está dirigida. Cuando los padres se acercan con un servidor, cuando acuden a mi oficina, me plantean una serie. Primero, ¿cuál es el motivo de la denuncia? Exponen de manera clara los hechos, cómo se dan cuenta, se presentan a la Fiscalía Especializada en la Procuraduría de la Ciudad de México, cómo son atendidos, cómo son desahogadas las pruebas y externan su molestia en virtud de que las autoridades hasta ese punto no habían desahogado. Perdón que le insista. Dígame exactamente de qué se acusa a Leopoldo Rafael Duarte Pereda. La averiguación previa está por el delito en este momento de violación, abuso sexual. Sin embargo, nosotros ya hemos solicitado que se haga una ampliación en las líneas de investigación por corrupción de menores y probablemente pornografía infantil. ¿Cuántas víctimas están envueltas en este caso? En este momento son 5 menores los que ya han declarado y en los que en este momento nos encontramos en un proceso del desahogo de las pruebas periciales. ¿De qué edad son estas víctimas? Entre 2 y 5 años. ¿Niños, niñas o solo? Ambos, niños ambos sexos. Y niñas. ¿Cabría la posibilidad de que fueran más víctimas? Sin duda. Sin duda. Así es.
Ahora sí, vamos a regresarnos con Mariana para que nos cuente la historia. Dice Yohali Reséndiz, reportera independiente en su blog, que en octubre de 2015 hay unos papás que sacan del Matatena a su hijo porque acusan a Rafa, el marido de la dueña, de estar maltratando a los niños. Y también ahí menciona que hay una maestra que renuncia al colegio por el trato que estaba recibiendo la dueña. Mariana, despacio, ¿qué pasa en octubre y cómo llegamos a abril de 2016? Sí, en octubre unos papás retiran a su hijo y dicen claramente, bueno, ahora sabemos, en contacto con los papás, que lo que ellos dicen es, Rafa está tocando a nuestro hijo de alguna manera, nuestro hijo dice que Rafa lo toca y que Rafa le hace cosas feas. Van a hablar con Patricia, pero Patricia se niega. Patricia es la directora. La directora, con Patricia Guitián, quien se... Es la dueña y directora. Es dueña y directora. Patricia Guitián. Sí, Guitián. Y se niega a hablar con ellos, no quiere saber nada del caso, dice, no aquí, no quiero saber del caso, retiran al niño y en ese momento no levantan denuncia. ¿Y no le cuentan a los demás papás? No nos cuentan a los demás papás. ¿No suponen que podrían los demás niños estar en riesgo? Deciden no comentarlo. Deciden no comentarlo. ¿Quién es el siguiente papá o mamá nos llega como rumor. Nos llega como rumor con otros elementos y como no podemos contactarlos a ellos, no tenemos forma de indagar por ahí. Incluso mi marido y yo personalmente fuimos con Patricia, con Pati en ese entonces, y le hablamos del tema directamente, qué estaba pasando, qué había sucedido con este caso, casi digo el nombre. Y nos niega todo, nos dice que no fue nada, que fue un problema de rozaduras, de dejar el pañal, que los papás traen, es más, se pone a llorar con nosotros. Y nos dice que son los papás pervertidos que piensan cosas horribles cuando su hijo está dejando el pañal. Mi marido termina consolándola y creemos ciegamente que fueron un par de papás aprensivos. Y ahí queda ese caso. Viene un segundo caso donde una mamá dice, dejo el chat porque Pati le grita a los niños. Y a mí no me gusta que le griten a mi hija. De nuevo regresamos con Pati. Pati, ¿qué pasó? Pues a todos, ninguno queremos que le griten a nuestros hijos. Están en un sistema Montessori por toda esta libertad de ser ellos mismos. La versión de Pati es que la niña va a cruzar la calle y que le grita para alentar a los coches. Ahora sabemos que Pati les gritó horrible a los niños adentro de las instalaciones y no sabía que estaban los papás en la escuela escuchando. Entonces que ya una maestra había abierto las puertas para que entraran los papás y la cachan tratando terrible a los niños y gritando. Pero bueno, las dos veces Pati desmiente las situaciones. Yo tontamente hablo con mi hijo para no dejar, porque está el rumor. Digo, ¿qué no te gusta de la escuela? Pues nada, no quiere hablar. Me dice, yo me quiero ir a la escuela de mi hermano. Y lo único que él dice Su hermano está en una primaria. Sí, exacto, en una escuela grande. Y él lo único que dice es, yo me tengo que ir con mi hermano y me tengo que ir con mi hermano. Pero no me da elementos, tiene 4. 4. Pero no nos da elementos para sacarlo. No logramos hacer lo que hable de la escuela. No nos cuenta qué hicieron en el día, no sabe los nombres de los maestros, habla muy poco mi hijo. Y no tengo los elementos en ese momento como para saber qué está pasando. Pero me dice que no más quiere estar con su hermano, no me dice nada de la escuela. Siempre que intento hablar con él, se va de los ojos, se aleja, tiene muy poco contacto visual mi hijo en esa época, habla poco, juega mucho solo, está totalmente en la evasión. También voy con Pati al respecto, de que para su edad tendría que hablar más, de que no interactúa con otros niños, que como en salones de 5 niñitos, pues no son como tan unidos. Que vamos a las fiestas de Matatena y cada niño juega por su lado. No ves niños jugando en grupo.
Y me dice que cada niño es diferente, que así es la personalidad de mi hijo, que no sea aprensiva, que no lo lleve, porque quiero llevarlo a terapia, que no lo lleve, que no es necesario, que cuando esté listo va a hablar, que tiene su propio desarrollo, que no lo acelere, que no quiera que sea el niño estrellita, que es el hermano. Entonces siempre está frenando esta parte. Con un lenguaje muy convincente, con una personalidad muy convincente, pues ellos son los especialistas, tú no quieres ser el papá. Nos tacharon de aprensivos, de consentidores, de no separarlo, del apego. Y siempre nos volteaba es más, salíamos papá y yo peleando porque algo estábamos haciendo mal nosotros. Entonces siempre que íbamos regresaba para acá y salíamos en conflicto nosotros de qué estamos haciendo mal. Cuando había las señales de alerta, y íbamos por esas señales de alerta. ¿No habla con ninguno de los demás papás? ¿No intercambia opiniones? ¿No liga con el primer caso de octubre? No, es que no conocía a los papás que se fueron. Somos de estas escuelas que hay niños desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. No estás como a la misma salida de los niños. Somos papás que trabajamos todos. No es como estas escuelas a veces donde no hay comunidad de padres de familia, no hay actividades de padres de familia. Entonces no hay como espacios para esta conversación. Y tenemos, y eso sí, quiero decir lo que fue error nuestro, que es de mal gusto hablar de cosas feas. Que yo 2 veces quise en las pocas fiestas de cumpleaños que hubo hablarlo con los papás, este tema del niño que se fue y de las acusaciones, pero no quiere ser el negativo, el malo, el mal pensado. Y sí hay como... Sí, nos falta educación para hablar esas cosas feas. ¿Cuándo fue el primer síntoma de alarma ya incontrovertible? Pues, es que me da pena decirlo porque fueron muchos y eran incontrovertibles y yo no los vi. Ayúdale a los padres a detectar eso a tiempo. Pánico. Bueno, empieza como miedito y se vuelve pánico a la hora de cambiarlo, de vestirlo, en las mañanas, en las noches, de meterlo a bañar. La desnudez lo violenta. La desnudez lo violenta terriblemente, sí. Se aleja mucho del papá y del hermano. De nuevo, otra vez me regañan a mí, que soy muy aprensiva, pero él se aleja mucho de las figuras masculinas. De la nada, en ataques de ira, se iba y se golpeaba al papá o al hermanito en los genitales, se lanzaba a golpear la zona de los genitales del papá y del hermano, de la nada. Llora muchos berrinches sin motivo aparente. Ahora sabemos que siempre hay motivos, los niños no tienen por qué ser berrinchudos. Empieza a llorar sin medida, lo traigo cargado de la pierna, es más, yo ya me la pasaba enojada con él porque caminaba con el niño aquí como koala en la pierna o en el brazo. Soltarlo para ir a la escuela es terrible. Es más, le digo, buenos días, amor, ya salió el sol, vámonos a la escuela. Dice, no me amenaces, no me amenaces. Me dice, ¿pero qué te amenacé? No me digas que me llevas a la escuela. Y yo todavía me reía, o sea, no veía la dimensión del problema. Entonces sí está gacho porque hay muchas cosas, pero tú no estás pensando en eso. Llega a vomitar, empieza a vomitar todo el tiempo bilis, no para de llorar, no duerme, no despierta, no sale de la cama, los fines de semana la pasa llorando en la cama, vomitando. Y yo entro en la rutina nada más de estar lavando y bañando niño y no me percato de lo que está pasando, me gana el cansancio. Pero sí hay muchas señales. Pueden ser señales, se aferraba de nosotros para no entrar a la escuela. Un niño tiene que entrar a la escuela contento, de verdad. Puede entrar medio dormido, pero no tiene que entrar con pánico. Y mi hijo se aferraba del hermano, se aferraba del papá, se le daba vueltas al coche así como de caricatura para no entrar, se metía abajo de los asientos. Le abríamos la puerta y se escapaba por la puerta que daba la cosa. Teníamos que los coches con seguros. Intentaba abrir las puertas con el coche andando. Entonces, ¿qué haces? Pues pone seguros de los coches. No, sí había muchas señales. Lamentablemente sí hubo muchas señales. ¿Cuándo tomas conciencia de que...? Pues, la verdad se lo debo a una mamá. Una mamá que tuvo el valor de poner en el chat que lo sabía. Que su hijo había verbalizado, que Rafa abusaba de su hijo, ¿no? Que su hijo había dicho, Rafa me
me da medicina en la boca y la medicina es un pene muy grande. Entonces, bendito si es, nos da los elementos para saber qué buscar. En ese momento se dan cuenta con horror que podría estarle pasando esto a su hijo. Sí, que todo este miedo y todo este cambio de actitud no tiene sentido. Y ese chat destapa tu preocupación y entiendo la de otras 3 familias. La de muchas familias, pero solo 5 denunciamos. Solo 5 denunciaron. Sí. Esto sucede, supongo, en abril. Sí, pero... ¿Por qué toman la decisión de denunciar? Porque alguien podría decir, no, voy a revictimizar a mi hijo, no quiero que esto se sepa, vamos a sacarlo de la escuela, que nadie se entere. Y estás aquí, y fueron y denunciaron. Porque hablo con mi hijo y le pregunto qué es el juego del doctor. O sea, con esa información que me dan, lo único que tengo que hacer es preguntarle qué es el juego del doctor. Ya. Se mete abajo de la cama. Cachorro, no vas a perder un gramo de amor porque me digas qué es el juego del doctor. Y me explica con lujo de detalle toda la situación de abusos y la violación. Logra verbalizarlo. Sí, yo, en un acto de dejarle evidencia a mi marido de lo que está pasando, tomo el celular y grabo al niño, dándome toda esta versión. Cuando acaba, pues se queda paralizado, congelado. Es más, yo tenía miedo de que no me respirara, es una situación muy fuerte. Y entonces le digo, tú no tienes por qué sentir vergüenza ni tienes por qué sentirte mal por esto, porque te pasaron cosas malas, no es que tú hayas hecho nada malo. Entonces tienes que saber que te seguimos amando igual, que tu vida se va a resolver, que no tienes que volverlo a ver, no tienes que volver a entrar a la escuela, ya se acabó para ti. Pero no, o sea, hay gente mala, te pasó algo malo, pero no, ni eso es la vida, ni eso eres tú. Entonces, pues, vamos a enfrentarlo. ¿Cómo reacciona tu marido? Se deshace. Se desbarata. Se tira al suelo a llorar. Trae rabia, trae dolor por su hijo. Solo grita, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y se tira al piso a llorar. Y después viene la rabia. Empiezas a alucinar todo lo que deseas hacer. Pero pues no puedes hacerlo. ¿Esa noche hablan y deciden que van a denunciar? Esa noche hablamos y decidimos que tenemos que buscar a los otros papás. Que tenemos que alertar la situación, que tenemos que detenerlo. Y sí, detener esta situación tiene que ser denunciar. O sea, ¿qué día fue esto? No estamos... Esto es un 8 de abril. Y van al día siguiente de denunciar. Al día siguiente vamos a ¿Buscan un abogado o simplemente van a denunciar? No, una mamá, la primer mamá, ya tiene un abogado. La primera mamá, la que había puesto en el chat. Sí, ya tenía un abogado. Ya tenía un abogado. Y pues decidimos hacerlo en conjunto. Pero ya no le avisan a Patricia, ya no hace nada. La mamá le avisó a Patricia que iba a denunciar. La mamá sí va con Patricia y le dice, saco a mi hijo porque está pasando esto y voy a denunciarlo. ¿Por qué denunciamos? ¿Por qué se hace esto? Porque mi hijo ya está a salvo, mi hijo está conmigo. Pero hay otros 49 niños que crecieron con mi hijo y que los papás no tienen los elementos que yo tengo y no saben lo que yo he escuchado en testimonios de mi hijo, de él y de sus amigos, para tomar la decisión. Y esos niños se quedan. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tienes que detener a ese hombre, porque no quieres que siga destruyendo familias, porque lo que estás viviendo es un infierno que literalmente no le deseas a nadie. Y callarte es ser cómplice. Acuden a la autoridad y un poco lo que está diciendo el abogado Carrillo es que la autoridad no les hace caso. No. Te dan palmaditas en la espalda. Pero a ver, te hacen creer que pasaste por los procesos, pero no estás pasando por los procesos de la forma correcta. Los recibió el Ministerio Público, hay protocolos para recibirlos. ¿Qué pasó? No, pues llegamos directo comúnmente al búnker, a la PGJ Central. Sí.
Subimos a que nos reciban. Las 5 familias. Llegamos 3 primero y luego se suman otras 2. Pues el sábado es día de guardia, te ponen a quien tienen. Pasa mi hijo. O sea, En lo que están, van con los niños. Vamos con niños, hermanos, sí. Pasan, hay cámara de GESEL. No. O sea, ahí en el escritorio del Ministerio Público. Sí, ahí en la oficina del Ministerio Público. Te mandan llamar, pasa el niño primero al peritaje médico. Creo que todavía, no sé si yo ya había hecho mi denuncia o no, porque como somos los papás nos van pasando como en desorden los procesos para aprovechar. Pero un favor, vamos a detener aquí, me voy a corte. Sí. Y ahora regresamos a que nos cuenten cómo se dio la denuncia, cómo reaccionaron las autoridades. Y le voy a pedir a Elena Laguarda y a Juan Martín Pérez, que lo hemos tenido aquí en otras ocasiones, para que también desde su mirada como expertos nos ayuden a entender mejor cómo curar a la sociedad de una cosa futura similar a esta. Estamos en Espiral, regresamos en un momento. De vuelta en Espiral, hablando de este caso de abuso sexual, violación en el Kinder Matatena. Les voy a pedir que quienes nos acompañan esta noche, ahora es su turno de presentarse, como es tradición aquí en Espiral. Mariana, le vuelvo a dar la palabra para que se presente, por favor. Mariana Tobar, madre de la comunidad Matatena. Muchas gracias, Mariana, y le doy de nuevo la bienvenida a Víctor Carrillo. Licenciado Víctor Carrillo Estrada, abogado de los afectados del caso Matatena. Elena Laguarda. Soy educadora en sexualidad humana y sexualidad infantil. Me dedico a la prevención del abuso. Ella has estado en el programa y junto con María Fernanda Laguarda, tu hermana, hay 3 textos tuyos que tienen que ver justamente con abuso sexual, con detección temprana de estos hechos, bullying en las escuelas. Los tengo aquí. Ati y su caja de besos. Ati, el dragón de las estrellas. Y a un clic de distancia para hablar también del acoso en redes. Aquí tienen los libros, vale la pena quien esté interesado en el tema que pueda acceder a ellos, son de un acceso pues interesante y necesario para quienes tienen hijos en esta edad. Juan Martín, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ricardo, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y estás pues metido en el conocimiento, quizá como pocos en el país, de los problemas de política pública alrededor de la infancia, de sus falencias, de sus problemas. Voy a regresar a donde nos quedamos. El siguiente paso, después de descubrir este horror, decías, Mariana, fue ir a la autoridad. Uno supondría que ahí en la autoridad uno va a encontrar a alguien que lo cache. Y lo que estás contando, o por lo menos hacia donde te encaminas, es que no, que acuden al Ministerio Público, van en sábado y la verdad es que el trato es desagradable. Te pediría que en una nuez nos cuentes lo que vivieron ahí tu marido, tú y los demás papás que también fueron. Sí, el personal no está preparado para tratar con niños. Definitivamente no tienen un lenguaje para niños, tampoco saben escuchar el lenguaje de los niños, desacreditan automáticamente la información que ellos no consideran, cuando toda la información tiene que estar ahí y ya después se tendrá que desglosar. Y ya un especialista tendrá que saber qué valor tienen esas palabras. ¿No había psicólogos, no había trabajadores sociales? No, pasamos directo o sea, lo primero que hace el niño es pasar al ministerio y dar una denuncia. Y ¿qué te hicieron en la escuela? ¿Qué pasó? El mismo Ministerio Público que recibe delincuentes y que está preparado poco para tratar con niños. Vamos. Suelta la sopa. Eso, aún así, los niños hablaron. ¿Todos? No, los dos primeros son chiquitos. Les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho tener confianza. No era una situación amigable, no había una relación de confianza. Unos hablan más que otros, pero dicen los hechos. El mío sí habla con más precisión de la situación.
muy reiterativos. ¿Pero cómo era el palo? ¿Pero qué palo es? Hasta que dice, son los palitos en unas cajitas. A lo mejor hay como más objetos agresores. Como le digo, bueno, del cuerpo de Rafa, porque él se refiere al palo del cuerpo de Rafa bajo la panza. O sea, él no sabía que era la piel. O sea, esta semana me estaba preguntando, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? ¿Qué color es? En ese momento lo dice con los elementos que tiene. Él dice, es café gris. Lo dibuja. Lo dibuja primero con unas rayas así, que dice que son como sangre, que yo sé como madre, que son venas y que si alguien se hubiera tomado el tiempo de preguntarlo, lo hubieran sacado, porque su abuelita tiene las venas marcadas y dice que son los caminitos de la sangre. Entonces, pinta las rayas así y dice que son como sangre. Entonces pinta el objeto fálico y pinta las rayas así. Y luego dice que tiene como una textura también así, que son los pliegues, pero pues no, los dibujos no los convencen. Entonces, bueno, finalmente le repiten y le preguntan, ¿pero qué color dice café gris? Bueno, nosotros no sabemos de qué color ven los niños el beige porque no conocen la palabra beige, y yo tampoco le bajo los pantalones al señor para saber de qué color lo tiene. Pero le desacreditan su declaración. El niño habla de que le dan pastillas en la escuela, que le dan pastillas blancas y rojas, y no se asienta en los hechos. En ese momento, yo soy muy angustiada, me dan alerta. Pues yo veo que no hayan puesto cosas de más, no vi en ese momento que también habían puesto cosas de menos. Entonces sí hay ahí elementos que están dando por alto y dicen, son dulces. Pues tú lo pones y si después averiguas que son dulces, son dulces. Pero yo tengo elementos para pensar otra cosa. Ahí es cuando deciden buscar al abogado Carrillo. Bueno, usted ya tenía experiencia en casos previos. ¿Es común que el Ministerio Público, que la Procuraduría funcione así en el Distrito Federal? Funciona, desafortunadamente, así funciona esta y todas las procuradurías. No cuentan con el personal capacitado, no tienen un trato humano, violento. Pero dígame, no hay cámara de GESEL, no hay un espacio para que los niños puedan hablar. No tienen la infraestructura. No hay psicólogas. Para atender este tipo. Sí hay psicólogos, pero no especialistas en niños. No es lo mismo atender a una víctima en la Fiscalía de Delito Sexual. En una ciudad como la nuestra, del tamaño que es, ¿no hay una psicóloga especializada que puedan llamar en sábado? Bueno, sin duda, dentro del organigrama de la Procuraduría deben aparecer una serie de especialistas y seguramente podrían tachar cualquier cosa en contrario que se manifieste como, eso es falso porque aquí están la lista de especialistas. Sí, nada más que habrá que ver si esos especialistas realmente están prestando el servicio de manera adecuada, si están capacitados, si están actualizados, si están desempeñando ese trabajo de manera adecuada. No, entiendo una cosa, están en medios. Fue la Fiscalía de Delitos Sexuales Central, no es no es un ministerio público en una delegación donde el que te toca, era la Fiscalía de Delitos Sexuales. Pregunto, ¿están yendo a medios porque ahí no les hicieron caso? Bueno, sí. Hay una serie de irregularidades que nosotros cuando tenemos acceso a la averiguación previa, de manera inmediata detectamos, les exponemos a los padres, es que todo esto es irregular, no hay un protocolo de atención, de respeto de derechos humanos a los niños, de la atención del interés superior de los menores. Ellos empiezan a manifestarnos a nosotros toda la serie de irregularidades que, lógicamente, si uno toma la averiguación previa, no detecta, porque no estuvimos presentes ahí. Pero ellos refieren la forma en la que fueron tratados los menores, los lugares en los que fueron interrogados, la manera en la que lo hicieron. Es decir, ¿se levantan los hechos ya como para proteger al victimario? Mira, no quiero yo dar una opinión negativa, sin embargo, ahí están los padres que lo sufrieron, ahí están las declaraciones que se plasmaron, los resultados de los primeros estudios psicológicos, que eso es muy importante, porque nosotros al tener acceso a esto, inmediatamente tuvimos la suerte de que nos recibiera el procurador para exponer de manera directa todas y cada una de estas inquietudes de manera directa por los padres, porque no es lo mismo el reporte que le entrega su gente, la fiscal de delitos sexuales, la de atención a víctimas. ¿Qué le dijo el procurador? El procurador en un inicio pues refiere, bueno, señores, la Procuraduría trabaja, no puedo salir a detener a nadie, tenemos que hacer una investigación, pero después de escuchar todos y cada uno
de los argumentos que tenían que exponerle los padres, quedó totalmente desarmado y tuvo que hacer el compromiso de asignar un equipo especial para la atención de esa averiguación previa, porque definitivamente en la Fiscalía estaba Hay viciado. una reacción del... A ver, pero es que además hay que decir que Rafael Leopoldo Duarte Pereda es funcionario del gobierno hasta hace poco, era funcionario del gobierno de la ciudad, trabajaba para el DIF Así es. de la Ciudad de México. A ver, trabajaba con niños, Así es. es un hombre protegido, digamos. Desde mi punto de vista, yo puedo tener la presunción de que aquí hay una intención de proteger, porque él forma parte. ¿Ya lo sin duda. detuvieron? No. Cerraron ya la escuela, eso sí. La delegación Benito Juárez ya la cerró. La delegación. La delegación Benito Juárez la cerró. Así es, por cuestiones Y por cierto, administrativas. es de un partido distinta a la del procurador, habría que decir. Bueno, Así es. Y además Pero no lo han detenido. no está detenido. No está detenido. Él ya se presentó de manera voluntaria a la ¿Y Procuraduría. qué declaró? Hacerse sabedor de la imputación y hacer valer su derecho a presentar una declaración por escrito. Que la va a presentar el día de mañana. El día de mañana. Vamos a dejar aquí la discusión más de orden jurídico, ahora volvemos. Y Elena, me importa mucho tu mirada al asunto. Es decir, oímos la narración hace un momento de Mariana con cuidado, de cómo nadie es especialista, excepto ustedes, que pueda detectar a tiempo las alarmas. Tú la escuchaste. Ayúdanos a saber qué tiene que ver un papá, una mamá a tiempo, y luego cómo construir esta suerte de protección frente al resto de la comunidad. Entonces te dejo la palabra para que nos ayudes a interpretar. Yo creo que lo difícil como papá es ver las señales porque sientes que tu hijo está seguro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abusos ocurren por personas cercanas al menor. Y no es el malo que imaginamos en la vida y con el barro en la nariz y cacle, cacle. No, tiene que ver con una persona que tiene capacidad de seducir a los adultos que están cerca del menor para poder entrar al ambiente del menor. Por eso es tan difícil leer las señales. Pero ciertamente cambia todo en la vida de un niño. Cambia el cómo se comporta, si se deja de comer, si empieza a comer, si de repente tiene control de esfínteres o no, o si de repente tiene pánico, tal cual, ataques de pánico. Entre más chiquitos es más difícil que lo verbalicen. Pero algo que es importantísimo saber, un niño jamás miente sobre cosas así porque no tiene la capacidad cognitiva para imaginarlas. Y algo que es fenomenal en esto es poder escuchar, creer y apoyar. Porque sí, aquí tuvo una mamá cercana que tuvo la capacidad de escucharlo, de atenderlo, decirle, este no eres tú. Pero hay niños que viven esto y que lo primero que reciben es el silencio, el cállalo, el no lo decimos, y el secreto lastima más porque sigue siendo perpetuar el abuso. Entonces, ¿qué sí es algo lógico que podemos detectar a nuestros hijos? Estos cambios, que de repente tiene pánico, que de repente se aferra, que tiene terrores nocturnos, todo a la vez, que de repente empieza como a llorar cuando lo acercas a donde está la posibilidad de ser abusado nuevamente, que de repente tiene ataques de ira, que puede golpear o puede empezar a tocar compulsivamente sus genitales o incluso puede ir con otros niños a repetirlo para tratar de integrarlo y pedirle sexo oral a otros niños, bésame el pene, tocamientos inadecuados o verbalizarlo en diferentes maneras. Había una chiquita que le decía a su mamá, mamá, ¿me puedes quitar las arañitas de mi vagina como me las quitan en la escuela la nanita? Sí, hay como muchos de estos factores que se pueden ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como sociedad no lo hablamos. Te tengo aquí. Claramente, Mariana, señala un ambiente de negación. Sí. Y yo puedo entender que uno, o sea, esto no me puede pasar a mí, no me puede pasar a mi hijo. Y que si alguien va y te dice, sí está ocurriendo, tú digas, no, es imposible, porque en algo podría yo ser responsable, cosa que así como no hay responsabilidad del niño, pues tampoco de los padres, pues. Pero sí hay una negación que Mariana relata muy bien, donde podría haber 40 y tantos niños en una circunstancia similar y solamente 5 familias se animan a enfrentar. ¿Qué le recomendarías a un ambiente escolar para que se permita pensar lo peor? Porque si no... Tiene que haber políticas dentro de las escuelas claras. Políticas claras tanto como ¿por qué hay una sola persona con un menor en un cuarto cuando no le corresponde? Eso no debe ocurrir. Incluso el poder poner a 2 personas que están en el cambiador de área de pañales, en el tener políticas de información y de cómo haces el registro de quién es tu personal y las evaluaciones que haces antes de que puedan entrar a tu escuela. Este tipo de cuestiones de políticas que funcionan. ¿Qué es con el marido de la dueña? Es que esa es la bronca, que justamente que hay como toda una conspiración para guardar silencio.
Y ese es lo que más duele del caso, porque como sociedad tenemos Pero tú estas dime una cosa, ¿tú complicaciones. crees que la directora también lo negó, se lo negó a sí misma? ¿O es cómplice o no podía imaginarse que tenía un marido así? A ver, ayúdame a entender. Yo sé que te pido bola de cristal. De cristal, porque en realidad no la conozco, pero en realidad estar en una cuestión, en un ambiente con niños y que no te suene raro, el que entran, el cómo salen, híjole, está como muy difícil pensar, él no lo vio, él no lo vivió, ¿no? Es como muy difícil pensarlo desde ahí. No la conozco, no sabría cómo fue en su caso. Pero en realidad muchas veces de lo que ocurre es que cuando hay un abuso hay silencio en todos los que están alrededor. Y hay un como permiso de que siga pasando, ¿no? A veces puede ser, híjole, me cuesta mucho trabajo pensar que es mi marido el que abusa sexualmente de mis hijos. Pero a veces es no querer ver lo que en el fondo sabes. Hazte caso. Escúchate. Hazte caso y escúchate. Aquí hace algunos años, casi 5 años, Leticia Martel, es una maestra, una mamá cuyo hijo fue abusado por la maestra y 2 adultos en el Colegio San Felipe, en Oaxaca. Logró llevar incluso el caso muy lejos. El Tribunal de Justicia de Oaxaca falló a favor de ella, pero contaron con re buen abogado los victimarios y finalmente lograron liberarlos. Un abogado que tiene hoy un cargo muy importante, por cierto, en el gobierno. Y ella acabó perdiendo el asunto, como si la sociedad entera hubiera confabulado para construir el silencio. Pero, Juan Martín, hay casos similares en Etla, cerca de Oaxaca. Los hay en Iztapalapa. Tú tienes detectado pues que no es un asunto exclusivo del Kinder Matatena en la colonia Insurgentes Mixcoac. No, Entonces, me voy a ir a corte claro. y te devuelvo a ti la palabra para que me ayudes a entender el asunto con toda su complejidad. Seguimos en Espiral. Quédese con nosotros. Las razones del ambiente de impunidad que permiten que estos hechos pasen se explican en la escuela por la negación de la directora, de los padres que no quieren reconocer que les pasó esto a sus hijos, pero el ambiente de impunidad trasciende la escuela. Es decir, hemos observado casos similares que quedan impunes porque la autoridad, el Ministerio Público, porque la autoridad que investiga, porque los jueces tampoco pueden creerse que una barbaridad así ocurra y más bien llegan a pensar que el testimonio de la víctima es el perverso, un poco como se narraba hace un momento. A ver, Juan Martín, ¿tú has visto fenómenos similares en otros lugares? Claro, bueno, en nuestro país tenemos, como ya lo has destacado, como base de la relación de los ciudadanos con la justicia, la impunidad. 96% de los delitos denunciados quedan en impunidad y esto, por supuesto, es una invitación y una garantía a la repetición. Y particularmente con el caso de niños, niñas que viven violencia sexual, esto se perpetúa. Comentamos el caso de San Felipe, del Instituto San Felipe de Jesús en Oaxaca, llegó a la Suprema Corte de Justicia, el conflicto de intereses, los acuerdos ahí que se llegaron a una conclusión terrible de la Suprema Corte de Justicia contraria a los tratados internacionales, negando la voz del niño, considerando que no tenía el peso suficiente para mantener presas a las personas y seguir con el juicio. Te recuerdo, presa a la maestra que llevaba al niño con los victimarios. Los victimarios estaban fugados. Así totalmente, y bueno, quedaron en impunidad. Tenemos otros casos, solo para hacer un recuento de algunos. En Iztapalapa, hace 3 años, se descubre 31 niños abusados sexualmente por el conserje, el maestro de deportes. La FEBINTRA ahí afortunadamente intervino. Hay 9 personas detenidas, entre ellas la directora y maestras. Es importante esto que se plantea ahora. Se generan ambientes de crimen, ambientes que agarran y toman a los niños como sus víctimas. Y obviamente como la impunidad y como la falta de las alertas que tenemos y de controles del personal y demás, llevan a que esto sea incluso por años. En el caso de Iztapalapa, se ha identificado que al menos 5 años previos estas agresiones se habían comenzado a dar hasta llegar a un extremo. Ahí sí se... Es el único caso que conocemos y ahí quisiera destacar, tiene que ver con el personal profesional, como lo han planteado, que sí estaba formado, que sí estaban comprometidos con el tema y que permitió que tuviéramos ese desenlace. No es el caso de otros. Quisiera comentar otro reciente, Colonia Roma de Crolí, un preescolar con mucho prestigio, una escuela, una comunidad educativa, donde el fenómeno de negación
fue impresionante. La comunidad de padres de familia, la propia directora de escuela, le pagó la defensa inicial al maestro de música que había sido señalado por una niña como víctima de abuso sexual. Entonces era como, no es posible, lo conocemos de tiempo, y esto que planteas es muy importante. Los niños por derecho y por sentido común tienen que ser creídos y escuchados. Lo que dicen es verdad. La obligación de los adultos es ayudar a entender esa verdad, a decodificarla, y para eso necesitamos personal especializado. Ahora, el problema, pensando en la lógica más estructural de nuestro país, los niños y las niñas no son reconocidos todavía en los hechos como ciudadanos, sino como responsabilidad de la familia. Entonces, por eso es muy normal que vivan culpa los padres, las madres de familia, que las escuelas depositen en la familia la responsabilidad y que lleven incluso a decir, a lo mejor fue víctima de abuso, pero no fue aquí. Puede haber sido en su casa, puede haber sido en algún otro, en el parque. Y entonces eso hace a que nosotros, como sistema de justicia, también depositemos la responsabilidad fuera. Y hay dos detalles más que me gustaría enfatizar. Hay una decisión de esta ciudad de reducir las estadísticas de crimen. Lo que están viviendo las víctimas en general, y le invitaré al público a tenerlo presente, si le robaron su celular, va al Ministerio Público, lo que hacen es que te desalientan a presentar la denuncia. Entonces, obviamente las estadísticas bajan, pero hay una intencionalidad de la autoridad para generar y ampliar la cifra negra y decir que estoy avanzando. Y la última, muy breve, es que los conflictos de intereses, los grupos de poder han dado lo que conocemos en este país como un pacto de impunidad que permite que, dependiendo quién sea quien lo coloque, es si va a tener acceso o no a la justicia. Víctor, como litigante, lo que está diciendo Juan Martín te provoca... Completamente cierto. Efectivamente, hay un pacto de corrupción y de impunidad en este momento en nuestro país, que si pretendemos demandar a alguien que pertenezca a algún círculo de poder económico, político, de buenas relaciones, vamos a estar en aprietos para obtener una sentencia favorable en contra de esa persona. Te detengo ahí. Imagínate que fuera una escuela pública y que es la directora de una escuela pública, el marido de la directora de una escuela pública o maestro de una escuela pública. ¿Dónde estarían hoy? De manera inmediata habría sido integrada esa averiguación previa y probablemente en este momento ya estarían consignados ante un juez, iniciado un proceso y sin duda privados de la libertad porque se trata de delitos graves. Es decir, hay un parámetro de clase social. En este momento, desafortunadamente, evidente. Yo te lo puedo decir como abogado litigante, es difícil llevar un juicio contra alguien poderoso o contra alguien que tenga un abogado poderoso, porque también hay abogados poderosos. Te lo puedo asegurar. Voy a invertir los términos. Impunidad quiere decir sin castigo, pero del otro lado hay un problema de culpa. Es como si la culpa estuviera puesta en el lugar inadecuado. En lugar de que esté puesto en los tribunales, la culpa está puesta en los padres, en el niño mismo. En fin, vamos cerrando ya el programa antes de devolverle la voz a Mariana. ¿Cómo lidiar con esa culpa? ¿Cómo lidiar con la culpa del niño? Yo veo que Mariana lo hizo casi de inmediato, me dejó muy sorprendido, pero no pasa normalmente. ¿Cómo lidias como padre frente a lo que ocurrió? Lo que pasa es que se supone que tu papel es cuidarlo y estás confiando en el adulto a quien lo dejas a cargo. Quien tejió una red para abusar del niño fue él. Quien hizo algo malo fue él, no tú. Y yo quiero decirte aquí que hiciste cosas súper correctas. Lo escuchaste, le creíste, lo valoraste. Y no solo eso, el día de mañana él, claro que lo va a reparar. Lo va a reparar porque todas las víctimas lo pueden reparar si tienen ayuda, tienen confianza y no sigue el secreto. Pero va a aprender algo más, que levantaste la voz y que él ayudó a construir un mundo mejor. Porque a mí lo que también me impacta de aquí es la capacidad que tenemos a veces los papás de negar el hecho por comodidad. Híjole, no quisiera que mi hijo se viera mal, entonces no me importa que el resto puede estar en riesgo de un caso similar. Y como sociedad no podemos permitirnos esto. El abuso sexual es alarmante en nuestro país. Le tenemos que poner un alto. Y de ahí es responsabilidad de todos. Sí, como papás nos tenemos que preparar, no solo en leer señales, en generar habilidades para la prevención del abuso. El poder llegar a formar esta red de comunidad que los proteja. Ser parte no de la impunidad, sino de construir un mundo mejor. Y desde ahí tu hijo tiene todo para repararlo. Todo para repararlo. Mariana, hay otros papás que están ahí. ¿Puedes aprovechar un poco el espacio para hablar con ellos desde aquí?
Yo te Pues rogaría a los papás del Kinder Matatena, pero como decía Elena hace un momento, son muchos papás que podrían estar viviendo una cosa similar. Pues les voy a decir algo muy duro. Pero mi hijo es un niño afortunado. Porque pasó por esto, pero para él ya terminó. Porque cuando él empezó a hablar, se quitó una carga, no se quitó el evento, o se quitó una carga de encima, y ahora la cargo yo. Y la verdad está mejor que esté en mis hombros que esté en los suyos. Y ahora también es responsabilidad del procurador y está en los hombros de donde tiene que estar, no están en los hombros de mi hijo. Entonces, yo sabiendo lo que pasó en Matatena, teniendo los testimonios que tengo de mis hijos y los niños alrededor, sé que los que estamos de este lado somos los afortunados, los que podemos hablarlo con nuestros hijos, los que no sentimos vergüenza, sabemos que quien tiene que sentir vergüenza es la otra parte. Y creo que eso ha sido una gran diferencia en la forma en que van a vivir nuestros hijos. Tú les dijiste a las otras mamás, lleven a sus hijos al psicólogo. Sí. Independientemente del proceso, el proceso ya está, el proceso va a seguir. Si contamos con su apoyo, si encuentran este contacto empático y esta responsabilidad social para entrar al caso, es maravilloso. Pero si se quedan en su responsabilidad de padres, sus hijos deben ser atendidos. Todos los niños que pasaron por ahí son víctimas. Si no sufrieron las cosas terribles que pasó mi hijo, estuvieron en contacto con un ambiente viciado, con un ambiente enfermo. Yo tengo muchos nombres. Entonces, sus hijos ¿Tienes esos están nombres de forma, porque tu hijo los mencionó? Porque mi hijo los mencionó, cuando le dijeron en el peritaje, ¿qué niños se llevaba Rafa al juego de las escondidas y qué niños lastimó Rafa? Él dio una lista de nombres. Y hay papás de esos niños que no conocen ni este testimonio ni quieren saber de él. Ni quieren saber de él. Pero teniendo esto y sabiendo el ambiente en el que estaban y todo, digo, somos 5, yo sé que somos 5, pero nosotros tenemos información de muchos más que no quieren estar en el proceso, pero que están atendiendo a sus hijos. Y hay papás que no están atendiendo a sus hijos. Entonces, a la par de que yo siento que estoy haciendo lo correcto y yo siento que esto es un mensaje para toda la sociedad, no solo para Matatena. Sus hijos necesitan atención y necesitan terapia de juego. Llevarlos un año de terapia. Si no sale esto, van a salir fortalecidos. Pero si esto pasó, necesitan fortalecerse y necesitan recursos para llegar a la adolescencia. Entonces, sí es bien importante este proceso. Y a la comunidad en general, sí los invito, si me dejas, si me das la oportunidad. El sábado a las 11 de la mañana vamos a estar en el Ángel de la Independencia. Papás con niños vestidos de blanco, con globos, con triciclos. Vamos a ir en una marcha, nada más a hacer presencia del Ángel hacia el centro para hacerles saber que la ciudad es territorio de los papás y que los papás somos observantes y que los papás estamos juntos y no vamos a permitir que esto crezca y que la impunidad la vamos a empezar a resolver como ciudad y como ciudadanos. Muchas gracias, Marina. Conclusiones, Víctor. Definitivamente, en mi carácter como abogado coadyuvante en esta investigación, no vamos a quitar el dedo del renglón. Afortunadamente, se están de alguna forma normalizando el desahogo de estas pruebas periciales. Hemos solicitado que se practiquen con especialistas debidamente acreditados, ya se empiezan a desahogar. También estamos solicitando no se enfoque la investigación en el señor a quien los menores señalan de manera expresa como responsable. Aquí hay más responsables, aquí hay cómplices, aquí hay maestras que estaban bajo su responsabilidad, esos niños que no tuvieron por qué haber sido víctimas de estas agresiones. Ellas eran responsables, ellas vieron, ellas escucharon algo, ellas omitieron informar a las autoridades, ellas omitieron informar a los padres. Hay una responsabilidad aquí. Entonces, vamos enderezando esto con el desahogo de las diligencias de manera correcta, apegados a derecho, para evitar, porque también ahora está de moda, que por una cuestión técnica, por una
irregularidad en el debido proceso, los probables responsables, los que lleguen a ser consignados, pudieran llegar a obtener la libertad por una cuestión como esta. Y, te repito, no sabemos con quién vamos, pero en México en este momento, como lo mencionamos hace un momento, existe un pacto de impunidad. Conclusiones, Juan Martín. Sí, bueno, primero felicitar a las familias, al abogado. Yo creo que la denuncia no solamente ayuda en sentido terapéutico, como lo han explicado, porque deposita la carga en otro lugar, sino particularmente, y retomo las palabras, ayuda a que este país sea mejor. Así es que la invitación frente a este escenario tan desalentador, a este pacto de impunidad, tenemos que denunciar. Y obviamente las y los ciudadanos tenemos que seguir exigiendo que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas, proteger a los niños y a las niñas, y obviamente quien no lo esté cumpliendo también hay que iniciar procedimientos administrativos y penales porque tienen responsabilidad. Y por último, destacar, el fenómeno de la violencia sexual contra niños y niñas en nuestro país está creciendo y tiene muchas expresiones, de tal manera que, como ha explicado la mamá de este pequeño, todos y todas estamos en riesgo. O sea, no es un tema de los niños de enfrente, o sea, tenemos que asumir que ese riesgo es para todos nuestros niños y en consecuencia tenemos que asumir que tenemos que cuidarnos todos y todas. Elena. Frenar esto es responsabilidad de todos. Cuidar a los niños es responsabilidad de todos. Y yo creo que si bien podemos generar habilidades de prevención en los pequeños, una de las grandes habilidades que como sociedad necesitamos desarrollar es la denuncia. Cerramos el programa. Yo sí quiero enviarle un mensaje al jefe de gobierno, a Miguel Ángel Mancera. Usted fue procurador y no construyó una procuraduría que tuviera las capacidades para atender este tipo de denuncias. Hoy es jefe de gobierno, la ha pintado de rosa a la ciudad. Y sin embargo, esa procuraduría en este tema sigue exactamente en el mismo lugar. Es un tema que le importa y que debe importarle mucho, porque de no atenderlo, las consecuencias políticas para usted y para el resto de la ciudad son grandes. No estamos para permitirnos en esta ciudad una historia tan terrible como la que acabamos de escuchar. Y de nuevo, Mariana y a los padres, muchas felicidades por el coraje. Próxima semana, Espiral, Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.